Hola, 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 ¿cómo están muchachos? Bienvenidos. Iniciamos la semana 5 con la ficha de cuarto grado de secundaria. Recuerda ver el video hasta el final, dado que aquí está tanto el día número 3 como el día número 4 de la semana 5 de cuarto grado de educación secundaria. Y no olvides darle a la campanita y suscribirte para que las notificaciones te lleguen de una manera mucho más rápida. Muchas gracias y a continuación, muchachos, continuemos con los ejercicios. Muy bien, la situación dice lo siguiente: la leyenda del juego de ajedrez. Antiguamente los árabes solían entretenerse con problemas como este. Estando en peligro la vida de un príncipe, acudió alguien en su ayuda. El príncipe, agradecido por tan sublime gesto, le pidió al Salvador que le dijera que quería como recompensa. Tal Salvador pensó un poco y luego hizo un pedido que el príncipe consideró muy simple y poca cosa. ¿Cuál era este pedido? Veamos. Tomó un tablero de ajedrez y pidió que le colocaran un grano de trigo en la primera casilla, el doble en la segunda casilla, el doble de lo anterior en la tercera, y así sucesivamente hasta la casilla número 64. Lo que no sabía el príncipe es que la cantidad total de granos que pedía su salvador era realmente grande, ya que se trataba de miles de millones que podrían significar la cosecha en grandes extensiones de tierras en todo el mundo durante varios años. Primera pregunta: ¿cuántos granos de trigo pidió en total el Salvador? Puedes utilizar una calculadora. Segunda pregunta: ¿qué expresión matemática te ayudaría a resolver la situación significativa? Muy bien, jóvenes, entonces comencemos con la primera parte para solucionar la situación significativa. La primera parte dice: comprendemos el problema. Primera pregunta: ¿qué nos pide hallar la situación significativa? Muy bien, la situación significativa nos pide calcular la cantidad de granos de trigo que pidió el Salvador, creador del ajedrez. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué datos dispone la situación dada? Muy bien, la cantidad de granos de trigo por cada casilla del tablero de ajedrez. Acuérdate, en la primera casilla pidió un grano de trigo. En la segunda casilla el doble de la anterior, es decir, 2 granos de trigo. En la tercera casilla el doble de la casilla anterior, es decir, 4 granos de trigo. Esos son los datos de los que disponemos en la situación dada. Pregunta número 3. ¿Cuántos casilleros tiene el tablero de ajedrez? Muy bien, si nos podemos dar cuenta, tiene 8 de largo por 8 de ancho, es decir, 64 casilleros. Pregunta número 4. ¿Cuántos granos de trigo pidió el Salvador por el primer y el segundo casillero? Muy bien, la respuesta es bastante sencilla. Por el primer casillero pidió solamente un grano de trigo y por el segundo casillero pidió el doble, es decir, 2 granos de trigo. Pregunta número 5. ¿Existe alguna relación entre la cantidad de trigo del primero, segundo y tercer casillero? Explica. Bueno, imaginemos lo siguiente. Mire usted, aquí tenemos el primer casillero. ¿Está bien? A este casillero le corresponde solamente un granito de trigo. Luego, en el segundo casillero, acá en el segundo casillero, ahora le corresponde 2 granitos, es el doble. Y en el tercer casillero, jóvenes, en el tercer casillero le corresponde ahora 4 granos de trigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, ¿no? El primer casillero le vamos a llamar término del lugar 1 y eso es igual a 1. Al segundo casillero, término del lugar 2 y eso es igual a 2. Y el tercer casillero le vamos a llamar término del lugar 4 y justamente tiene 4 granos de trigo. Pero hay algo en común entre todos ellos. Mira, todos ellos tienen como base 2. Por ejemplo, acá sería 2 al cuadrado, ¿sí o no? 2 al cuadrado vale 4. Acá sería 2 elevado al exponente 1. 2 al exponente 1 vale 2. Y acá sería 2 elevado al exponente 0. 2 al exponente 0 vale 1 también. Entonces, de esa manera podemos tener una relación entre los 3 primeros casilleros. A esto se le llama, pues, términos de una progresión geométrica. Ojo,
También lo podemos representar de esta manera. Al primer casillero le corresponde un grano de trigo. Al segundo casillero le corresponde el doble, es decir, acá multiplicamos por 2, entonces tenemos 2 granos de trigo. Luego, para seguir al tercer casillero, también el doble multiplicamos por 2 y acá le corresponde el número 4, que sería para el tercer casillero, ¿no? Y lo que vamos acá formando también es una progresión geométrica porque avanza multiplicándose por 2 en cada casillero. Muy bien, ahora llegamos a la segunda parte. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Primera pregunta dice, ¿qué estrategia es la más conveniente para resolver la situación significativa? Muy bien, jóvenes. La más conveniente es buscar patrones, dado que un patrón es una sucesión de signos que se construyen siguiendo una regla, ya sea de repetición o de recurrencia. Los patrones son un caso especial de las regularidades, aparte de encontrarse en los frisos, en los mosaicos, en las tablas de operaciones aritméticas, los sistemas de numeración también se encuentran en las sucesiones de números. Pueden ser pares, pueden ser primos, pueden ser compuestos, cuadrados, capicúas, etc. Entonces, vuelvo a repetir, la respuesta es la clave A, buscar patrones, ¿no? Porque al considerar la cantidad de granos de trigo por cada casillero, se va formando una sucesión de números, donde un número es el doble del otro. Muy bien, jóvenes, ahora ejecutamos la estrategia o el plan. Primera pregunta, dice, anota en cada casilla de la primera fila del tablero de ajedrez la cantidad de granos que se debe de colocar. Muy bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Nótese que en el primer casillero van a recibir solamente un granito de trigo. Luego esto se va a duplicar, o sea, va a ser 2. Luego va a ser 4, el doble, acuérdate, el doble de 4, ahora 8. Luego 16. Luego 32 granos de trigo. Luego 64. Y finalmente en esta primera parte 128 granos de trigo. Mira que son 64 casillas y recién vamos 8. Pregunta número 2. Expresa las cantidades de la actividad anterior como potencias de un número. Muy bien, como podemos notar, acá tenemos el casillero que hemos rellenado en la pregunta número 1. ¿Sí? A este numerito 1 que está acá le corresponde 2 exponente 0. A este 2 le corresponde base 2 exponente 1. ¿Sí? Date cuenta, a él que le corresponde, jóvenes. Muy bien, 2, base 2, exponente 2, 2 al cuadrado. Él debe de ser 2 al cubo. Él tiene que ser 2 elevado al exponente 4. 2 elevado al exponente 5. 2 elevado al exponente 6. Y 2 elevado al exponente 7, ¿no? Entonces todos, absolutamente todos, están representados como potencias de un mismo número. En este caso, la base es 2. Pregunta número 3. Completa los datos de la tabla para poder expresar lo solicitado. Muy bien, jóvenes, como tú te puedes dar cuenta, en esta tabla, donde dice la cantidad de trigo, esto avanza, ¿no? 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. Por 2 sería 8. Por 2 sería 16. Por 2 sería 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Hasta ahí las cosas están bastante sencillas de rellenar. En cambio, cuando es la representación en potencia, date cuenta de esto. Si es el primer recuadro, el exponente es 0. Si es el recuadro número 2, el exponente es 1. Es decir, es 1 menos que el número del recuadro. Entonces acá debe de ser 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima. En el casillero 64 será pues 2 elevado al exponente 63. Este valor es el que vamos a averiguar en unos minutos. Pregunta número 4. ¿Cuántos granos de trigo en total debe entregar el príncipe?
Bien, jóvenes, para eso nosotros conocemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la siguiente progresión aritmética. El primer casillero le corresponde un grano, que es lo mismo que 2 a la 0. Luego 2 a la 1, luego 2 al cuadrado, luego 2 al cubo, y así sucesivamente, ¿sí o no? Hasta llegar, por ejemplo, a la casilla número 63, donde le va a corresponder 2 elevado al exponente 62, y luego 2 elevado al exponente 63, que es en la casilla 64, que sería la última. Acuérdate que esto está avanzando multiplicándose por 2, por 2, por 2, ¿sí o no? Siempre va avanzando multiplicándose por 2, donde 2 pues sería la razón geométrica, ¿no? Para calcular la cantidad de granos que debe de entregar el príncipe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, sumar todos los términos de esta progresión aritmética. Y para sumar todos los términos de esta progresión aritmética, jóvenes, hay la necesidad de utilizar una formulita. Dice, suma de los n primeros términos vendría a ser igual al primer término a sub 1 multiplicado por la razón elevado al exponente n y todo eso menos 1 sobre r menos 1, donde r es la razón de la progresión geométrica, ¿no? Y obviamente, pues, jóvenes, r tiene que ser diferente de 1, porque si fuese 1, el denominador sale 0 y todo eso se cancela, ¿no? Es una división entre 0, pues no va a existir. Entonces vamos a identificar nuestros datos. ¿Quién es el primer término? Muy bien, el primer término es 2 elevado al exponente 0 o simplemente 1. ¿Cuál es la razón geométrica? La razón geométrica es 2, se va multiplicando por 2. ¿Quién es n? El número de casilleros, en este caso, 64. Vamos a reemplazar entonces. Suma de los 64 primeros términos va a ser igual a 1 por 2 elevado al exponente 64, todo eso menos 1, todo esto, jóvenes, sobre 2 menos 1. Entonces suma de las 64 casillas va a ser igual a, ya haciendo los cálculos respectivos, tenemos 18 trillones, mira, 18 trillones 446 mil 744 billones 709 millones 551.615. Esta es la cantidad de granos, jóvenes, que debe de entregar el príncipe. Entonces imagínate, ¿no? Toda esta cantidad de granos. Es por eso que él no podía recolectar ni en varias cosechas ni en toda su comarca, ¿no? Pregunta número 5. Escribe la expresión matemática que facilita el cálculo de la cantidad de granos para n casilleros. Muy bien, jóvenes. La expresión matemática que facilita este cálculo es, bueno, la fórmula, ¿no? La fórmula que te estoy presentando aquí. A ver, te voy a presentar primero las fórmulas y ahí te las explico. Como puedes observar, la primera fórmula es la que hemos utilizado hace un momento, ¿no? La que está aquí. Entonces, y esta es una segunda fórmula recurrente que también se puede utilizar. Cualquiera de las dos está bien utilizado.
Muy bien, y llegamos a la última parte que dice reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta. Describe otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. En realidad, jóvenes, esta respuesta debería de ser libre, pero acá te proponemos otro procedimiento, ¿no? Primero, identificar pues la cantidad de granos de trigo para cada casillero y a cada cantidad le asignamos un número de términos, lo que hemos hecho al principio, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta 2 elevado al exponente 63. Hallamos la potencia de cada uno de los términos de esta progresión geométrica. Para eso podemos emplear una calculadora. Luego hallamos pues la suma de todos los términos de la progresión geométrica. Podemos emplear la calculadora y mira, ve, este proceso es un poco más complicado. Por más que tengas la calculadora, es más complicado, pero bueno, es otra forma de darle solución al problema. Segunda pregunta. En la sucesión formada con las cantidades de trigo para cada casilla del tablero de ajedrez, ¿puede afirmarse que la razón es geométrica? Explica tu respuesta. Jóvenes, para saber si la razón es geométrica o no, lo único que tenemos que hacer es dividir un término cualquiera con el que le antecede. Y esas divisiones tienen que ser una constante, tal como vamos a ver a continuación. Como podemos ver aquí, el término 2 a la 1 se divide entre el término 2 a la 0, 2 al cubo entre 2 al cuadrado, siempre entre el que le antecede, 2 a 63 entre 2 a la 62, y siempre la respuesta es 2, siendo pues esta la razón geométrica, ¿no? Entonces sí se trata de una progresión geométrica. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el día 4 de las sesiones de cuarto grado de secundaria. Y tenemos como primera pregunta, dice, en un concurrido estacionamiento para autos cobran un sol 50 por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionados durante 8 horas? Entonces veamos lo siguiente, ¿no? En la primera hora, mira, observa, en la primera hora, ¿cuánto nos cobró? Un sol 50. Luego nos vamos a la segunda hora. En la segunda hora, ¿cuánto nos cobra? El doble, es decir, 3 soles. Luego nos vamos a la tercera hora. Tercera hora, ¿cuánto nos va a cobrar? Muy bien, el doble del anterior, es decir, 6 soles. Y así sucesivamente, jóvenes, hasta llegar a la octava hora. En la octava hora, ¿cuánto nos va a cobrar? Bueno, todavía no lo sabemos. Acuérdate que acá va por 2, y así sucesivamente hasta llegar a la octava hora. Entonces yo quiero saber cuánto me van a cobrar por la octava hora, por las 8 horas. Entonces voy a sumar los 8 primeros términos. De acuerdo a la fórmula, acuérdate que era el primer término, muy bien, un sol 50, el primer término, multiplicado por la razón 2, muy bien, 2 elevado al exponente n, el n está acá, 2 a la octava, todo eso menos 1, entre la razón que es 2, disminuir en 1. Entonces suma de los 8 primeros horas va a ser un sol 50, ahí está, multiplicado por, ¿cuánto es 2 a la octava? Muy bien, 256 menos 1. Y todo esto, jóvenes, entre 1. Entonces ya al hacer los cálculos correspondientes, la respuesta sale pues 382 soles con 50 céntimos. Ahí está. Entonces la clave correcta es la letra D. Pregunta número 2. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube a una altura igual a la mitad del rebote anterior. ¿Qué altura alcanza en el cuarto rebote? Muy bien, para darle solución a esto, vamos a tener que tener una representación gráfica de la situación. Muy bien, jóvenes, entonces acá podemos identificar los siguientes términos. Mira, en el primer rebote,
¿Sí? Si se había lanzado desde 1 metro, el primer rebote es medio metro, ¿no es cierto? Medio metro. En el segundo rebote, el segundo rebote es la mitad del anterior, es decir, ahora 1/4 de metro. Luego nos vamos al tercer rebote. La mitad de 1/4, muy bien, 1/8 de metro. Y finalmente llegamos a lo que nos están pidiendo, que es el cuarto rebote. En el cuarto rebote tenemos 1/16 de metro. 1/16 de metro. Recuerda que la razón geométrica es por un medio, por un medio, por un medio, ¿no es cierto? Por un medio, por un medio, por un medio. Entonces, en el cuarto rebote, la pelota alcanza una altura de 1/16 de metro. Pero las claves las tenemos expresadas en decimales. Si dividimos 1 entre 16, nos va a dar la respuesta 0,0625 metros. Mario tiene 6 tiras de papel del mismo tamaño. Con ellas decide elaborar regletas de fracciones. Las tiras han sido cortadas excepto la primera, enumeradas y ordenadas de la siguiente manera. Bueno, ahí te están presentando solamente 4 tiras de papel. Acuérdate que son 6. Con esta información responde las preguntas número 3 y número 4. Pregunta número 3. ¿Cuántas regletas obtuvo con la última tira de papel? Entonces podemos observar lo siguiente. Mira, con la primera tira de papel, ¿sí? Solamente se obtuvo una regleta. Acá está, mira, date cuenta. Con la segunda tira de papel, la segunda tira, ¿cuántas regletas salieron? 2, ¿no es cierto? 2. Con la tercera tira, ¿cuántas salieron? 4. Con la cuarta tira, 8. Date cuenta, ¿no? Date cuenta que esto avanza por 2, por 2, por 2. Entonces ya podemos ir rápidamente a la quinta tira. ¿Cuánto sale? Muy bien, 16. Y en la sexta tira, jóvenes, en la sexta tira, el doble, ¿no? 32. Entonces esta es la respuesta. Se han hecho 32 regletas con las 6 tiras de papel. Perdón, con la sexta tira de papel. Pregunta número 4. Mario utilizó todas las tiras de papel. ¿Cuántas regletas elaboró en total? Jóvenes, para poder responder esta pregunta debemos de recordar lo anterior. Ya habíamos visto que con la primera tira era una sola regleta, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16 y finalmente 32. ¿Y qué tenemos que hacer con todos estos términos de la progresión geométrica? Muy bien, lo tenemos que sumar. Podemos sumarlo fácilmente, ¿no? 32 más 16 sale 48, más 8, 56. 56 más 4, 60, más 2, 62 y más 1, 63. Pero también podemos utilizar la fórmula Sn a que es igual. Acuérdate, término 1 por la razón elevada al exponente n menos 1 sobre la razón menos 1. A ver, suma de los 6 primeros términos. Término 1 es 1. La razón es 2 elevado a la sexta menos 1 y todo sobre la razón que es 2 menos 1. Suma de los 6 primeros términos. ¿Cuánto nos va a salir? Muy bien, 2 a la sexta es 64. Menos 1, muy bien, jóvenes. La respuesta nuevamente sale 63. Se han elaborado 63 regletas en total. Pregunta número 5. José ha ahorrado 6.144 nuevos soles en enero. A partir de ese mes, solo ha logrado ahorrar cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Entonces, jóvenes, podemos ver lo siguiente. En enero, mira, ¿cuánto ahorró en enero? 6.144 soles. En febrero,
ahorra la mitad, ¿sí o no? 3.072 soles. En enero, febrero, en marzo, ahorra la mitad de 3.072, es decir, 1.536 soles, y así sucesivamente hasta llegar al octavo mes, ¿no? ¿No? En agosto, pues, ¿no? Muy bien. Entonces aquí la razón es esto por un medio, ¿sí o no? Por un medio, ¿no? Acá también por un medio. Y así sucesivamente hasta llegar al octavo mes. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos acá? El primer término es 6.144. La razón es un medio o 0,5. ¿Sí? N vendría a ser 8 porque son 8 meses. Hay que hallar S sub 8. Entonces por acá la suma de los 8 meses obedece a la fórmula. El primer término, que es 6.144, multiplicado por un medio elevado al exponente n, es decir, al exponente 8. Todo esto menos 1. Y todo esto entre un medio menos 1. Entonces la suma de los 8 primeros meses es igual a 6.144 por un medio a la octava, sale 1 sobre 256. Todo eso menos 1 sobre jóvenes, sobre menos un medio. Entonces continuamos por aquí. Suma de los 8 primeros meses, 6.144 por menos 255 sobre 256, que vendría a ser esta diferencia. Y todo esto sobre menos un medio. Muy bien, jóvenes, haciendo las operaciones pertinentes, la respuesta sale 12.240 soles. Vendría a ser el ahorro que ha conseguido pues José en los 8 primeros meses, ¿no? La clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 6. Joaquín es un docente de matemática que acostumbra a dar retos a sus estudiantes. En esta ocasión, les pide calcular el valor del parámetro A para que los números A más 2, 3A más 2 y 9A menos 2 sean los 3 primeros términos de una progresión geométrica. ¿Cuál es el valor de A? Muy bien, jóvenes, recordemos que para que tengamos una progresión geométrica tenemos que dividir, por ejemplo acá, ¿no? El segundo término, que sería 3a más 2 entre el anterior. El anterior es a más 2 y eso va a ser igual al último término, mira, 9a menos 2 dividido entre el término anterior, en esta ocasión 3a más 2. ¿No? Y eso es una constante. Esa constante es conocida como razón geométrica. Entonces ahora vamos a multiplicar de forma cruzada. Al multiplicar 3a por 3a tenemos pues 9a cuadrado. 3a por 2 tenemos ahí más 6 veces a, más nuevamente este 2 multiplica 3a, 6a y más 4. Al otro lado dividimos a por 9a, tenemos 9a cuadrado, nuevamente a, multiplicando a menos 2, menos 2a. Luego el número 2 multiplica 9a, tendremos más 18a, ¿sí? Y más por menos es menos 4. ¿Sí? Haciendo las operaciones, 9a cuadrado se cancela, uno de ellos pasa restando y se va a cancelar. Acá tenemos 12a, mira, 12a más 4, ¿a qué es igual? Muy bien, 16a menos 4. El que está con menos pasa sumando y sale 8. Y el que está positivo pasa restando y te sale 4 veces a. Por lo tanto, jóvenes, el valor de a que estábamos buscando vale 2 unidades. Ahí está, ¿no? B vale 2.